Hola Daniel, ¿Qué tal, Juan Carlos? gracias por acompañarnos Un gusto. en este capítulo sobre lo que está ocurriendo en el mundo, las tendencias y los principales desafíos. Me parece un tema muy interesante, sobre todo porque estamos en vísperas de cumplir 100 años de la reforma de Córdoba. Y yo creo que es un momento interesante para ver para atrás y también para ver hacia adelante, teniendo un poco el contexto internacional. Como sabes, por el trabajo que realiza Columbus, yo sigo bastante de cerca lo que ocurre en las universidades de América Latina y de Europa. Y esto me permite tener una visión comparada que a veces pone en perspectiva, califica algunas cuestiones. Entonces yo creo que ese puede ser el aporte que hagan esta conversación. Entonces, cuando uno piensa en 100 años después la reforma de Córdoba, hay un contexto que hoy es distinto. Para simplificar, por un lado, la universidad se ha vuelto mucho más masiva, hay mucha más gente que accede y está muy bien eso. Por otro lugar, el rol del conocimiento hoy en la sociedad moderna es mucho más importante de lo que era en el pasado. Tiene que ver con la competitividad de las economías, con las sociedades. Y en tercer lugar, también hoy se le pide a la universidad que además de enseñar y de investigar, tenga alguna actitud de servicio, de prestar apoyo a la sociedad, de muchas formas distintas que se puede hacer. Esto yo creo que estas tres cosas implica un desafío importante, un triple desafío. Por un lado, formar jóvenes, educación. ¿Pero qué significa, además de ser una formación mucho más amplia? Esto implica que las formas de enseñar hoy, centradas en los estudiantes, son muy distintas, están cambiando muchísimo, en el sentido que lo que se prioriza ahora es las competencias o los resultados del aprendizaje, no tanto contenidos, porque en el fondo los contenidos se vuelven obsolescentes. Entonces esto significa cambiar la forma de enseñar. Esto es en enseñanza. En cuanto a investigación, por supuesto que las universidades deben aspirar a una excelencia. El problema es que en el contexto de América Latina, donde la mayoría de los países no pasa de una inversión en ciencia y tecnología del 0,5%, con la excepción de Brasil, la excelencia esta no se puede lograr haciendo todo, hay que focalizarse. El tercer desafío es justamente abrirse al contexto, al entorno, ser mucho más permeable. Bueno, entonces yo creo que se puede agregar un cuarto desafío, que es mantener un equilibrio entre estas tres funciones, o sea, la enseñanza, la investigación y los servicios. Y vinculado a esto también hay un desafío muy fuerte, que es la atracción de talentos. Las universidades no son mejores que los profesores y los estudiantes que tienen. Entonces, esta atracción de talentos también es un desafío. Ahora, ¿cuál es la situación hoy en general en América Latina y en Argentina también, yo creo? Por un lado, hay una inercia institucional muy fuerte, por muchos factores que uno podría hablar y podríamos conversar aquí. En segundo lugar, las universidades están muy atomizadas, incluso internamente. O sea, muchas veces los profesores no se hablan con profesores, las disciplinas no trabajan juntas en la resolución del problema. A mí me gusta decir a veces que el mundo tiene problemas y las universidades tienen facultades. Entonces, esto a veces dificulta estas paredes internas. Y el tercer problema es que a veces yo tengo la impresión que la universidad es muy endógena. Entonces, aquí hay una situación compleja y yo creo que vale la pena pensar ahora en la perspectiva de los festejos de la reforma de Córdoba, ¿no? La reforma en su momento, ¿qué logró? Logró una democratización importante, pero esta democratización tuvo un resultado, yo creo, paradójico, que no es ajena al tema de que se ha vuelto muy endógena y que a veces responde más a intereses individuales que a lo que puede ser una política de la institución. Y yo creo que hay un tema que me parece vale la pena detenernos un minuto, que tiene que ver con el gobierno de las universidades. Muchas de estas cosas, estos equilibrios entre distintas visiones, esta cuestión de cómo a partir de los intereses de cada uno de los académicos o actores individuales o de las unidades académicas se construye una visión institucional, una visión de futuro, tiene mucho que ver con el tema del gobierno, que tiene que ver en el fondo con la posibilidad de tomar decisiones y la posibilidad de llevarlas a la práctica. Muchas veces se ha puesto de moda en los últimos 15, 20 años la costumbre de hacer planes estratégicos. Pero los planes
a menudo son planes que tienen una función tranquilizadora. Tenemos un plan, ya está, lo tenemos. Y después pasan muy pocas cosas de esas. Entonces, yo creo que esto también es un tema, un desafío del gobierno. Yo lo que creo que hay una idea de gobierno que me parece muy interesante, que es la idea aristotélica de la política, que piensa al gobierno como un orden negociado y que crea la unidad a partir de la diversidad. ¿Qué quiere decir esta diversidad y qué quiere decir crear una unidad? En la universidad hay varios tipos de tensiones. En primer lugar, hay una tensión entre la dirección de la institución y las unidades académicas, que por fuerza no pueden tener la misma visión siempre, porque responden a contextos estratégicos distintos, tienen lealtades disciplinarias distintas, etc. Hay otra tensión entre lo que es la institución y el entorno empezando por la política pública, ¿no? La política financia ciertas cosas, tiene ciertas prioridades, el entorno pide otras cosas. Bueno, ¿cómo se da esa tensión entre lo que la institución quiere hacer y el entorno? Y luego también hay una tensión dentro de la comunidad académica. Están los académicos, están los administrativos. Es una situación típica que académicos y administrativos a veces ni se hablan, no se respetan, no se tienen en cuenta. Y también, por supuesto, los intereses de los estudiantes. Entonces, me parece que vale la pena repensar por el aniversario qué es la autonomía. ¿Qué es la autonomía universitaria? Yo ahí te comento que hemos trabajado recientemente sobre la situación de los sistemas de gobierno en América Latina y también en Europa. Hemos observado, por ejemplo, las reformas recientes de los últimos 15, 20 años en 6 países europeos para ver qué impacto produjo eso. Bueno, ahí hay algunas cosas que me parece que no son tan obvias que vale la pena decir. Primero, la autonomía absoluta no existe. En primer lugar, porque hay un ente público que financia y que si hace política pública tiene que tener ciertas prioridades. Esto entra, digamos, limita la autonomía financiera. Bueno, como en América Latina, a diferencia de Europa, hay segmentos muy importantes según los países de universidades privadas, bueno, está el mercado. De vuelta, la autonomía no existe, uno tiene que tener en cuenta o al sector público o al mercado. Si uno habla de la autonomía académica, sí, existe, pero también hay un límite, que son los sistemas de evaluación y acreditación. Vos mismo sos parte de la política que creó la CONEAU, y esto introdujo transparencia. Hay todo en América Latina ahora los sistemas de evaluación y acreditación son comunes, también existen en Europa. Bueno, eso es un límite, es decir, si hay una titulación que no funciona bien, que no tiene buenos profesores, o que pierde los alumnos, etc. Bueno, en algún momento esa autonomía académica tiene un límite. Una tercera dimensión de la autonomía, que es el tema de los recursos humanos. Ahí es un tema muy delicado, pero en la medida que hay sistemas donde los profesores son empleados públicos, entonces también de vuelta la autonomía de la institución se topa con ciertas normas públicas, se toma con el accionar de los sindicatos, etc. Y hay una cuarta autonomía, que es la autonomía organizacional. Bueno, hay una ley, hay normativas. Las universidades pueden, y me parece que es muy saludable, en alguna medida fijarse sus propios estatutos, pero dentro de una normativa general que indica ciertas cosas importantes. ¿Qué está ocurriendo hoy, como digo, en las cosas que hemos investigado? En todos los sistemas que hemos analizado, el margen de autonomía de las instituciones aumenta, todas. Incluso hay sistemas que eran muy centralizados y que el gobierno decidía las cosas más mínimas, ¿no? Cuando Columbus empezó en sus orígenes, yo era amigo del rector de la Universidad de París III y se había muerto el profesor de sánscrito, y como era la época del petróleo, querían poner un profesor de árabe, pero como el ministro de Educación era amigo del embajador de la India, siguieron enseñando sánscrito y no pudieron tener una cátedra de árabe. Bueno, estas son cosas que ya no ocurren así. Ahora, al mismo tiempo, lo que hay es un mayor control. O sea, hay más autonomía y más control. Y ese control se da a través de muchos mecanismos. Yo lo que observo es, la imagen que tengo, es que los controles de la universidad son como ecualizadores, ¿no? Uno cuando tiene la música, uno quiere subir los graves, los bajos, el equilibrio, etc. Bueno, es lo mismo.
Lo que yo observo, hemos observado muy en detalle esto, es que los sistemas no tienen una línea, hay sistemas más autónomos, menos autónomos, pero nunca un sistema es autónomo en toda la línea. Te retengo el tema de los presupuestos y te doy fondos concursables o negocio un contrato plurianual y te doy autonomía para gestionarlo y después te evalúo. O te dejo desarrollar las actividades académicas que desarrollas, pero como en Holanda, te envío cada 4 años una comisión a ver qué le están haciendo con esto para ver todos los programas académicos. Te doy autonomía respecto a la organización, pero hay ciertas normas que hay que respetar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, por supuesto que esto es una generalización, hay muchos aspectos de detalle que son muy importantes en esto, pero el mensaje es, pensemos la autonomía universitaria hoy desde un punto de vista moderno de una universidad que tiene que tener el compromiso con la sociedad, pero al mismo tiempo reflexionar hacia adentro cómo se genera como institución. Y aquí y este primer bloque, con esto termino, hay 4 cosas que están cambiando muchísimo. En primer lugar, el tema de la designación de los cargos ejecutivos. Bueno, es cada vez más común que los rectores no están electos por el conjunto de la comunidad académica o en una elección de segundo grado por los consejos académicos, o como se llama, sino que están nominados por un consejo superior, que puede llamarse así, se puede llamar de administración, que son los que eligen y que pueden renunciar al rector. Por supuesto que aquí hay un problema de equilibrio entre lo que es decir, ¿quiénes son esos consejos superiores? Bueno, es como una junta de gobierno. Exactamente, esa junta está integrada por gente de la universidad elegida. Y gente externa. Exactamente, entonces ahí hay un tema muy importante que es, en la mayoría de los sistemas hoy, se acepta y es positivo que haya miembros externos, porque no se ve como un problema de que limita la autonomía de la universidad. Por supuesto, de vuelta hay detalles en esto, pero en la medida que es la propia universidad, por ejemplo, como en muchos casos, que coopta a las personas que mejor pueden defender la universidad y que mejor pueden representarla hacia afuera y que pueden ayudar a conseguir recursos, de esa manera este organismo de gobierno no solo nos limita, sino que fortalece. Ahora, esto es un baño también de apertura hacia afuera, ¿no? De tener en cuenta un poco, porque en general gente que tiene experiencia en manejo de finanzas o en manejo de economía o en manejo, según el tipo de perfil que coopte la. Lo interesante es que esto es más afecta a los rectores. A nivel de la segunda línea, los decanos, hay mucha variación. Entonces hay situaciones donde son la comunidad académica que elige el decano. Hay otras que son intermedias. Bueno, ese es un extremo. El otro extremo es el rector que dice, yo quiero que estos sean los decanos. Y hay situaciones intermedias. Por ejemplo, hemos seguido de cerca la reforma de Portugal. Dentro del mismo estatuto hay una universidad, que es la de Porto, donde los decanos son electos por la comunidad académica, por las facultades, unidades académicas. En el otro caso, que es la Universidad de Aveiro, se hace un comité de búsqueda. El rector forma parte de ese búsqueda, pero hay otras personas que son representantes de la unidad académica. Se hace la búsqueda, se escucha las proposiciones y después se hace una propuesta para que el rector y el Consejo Superior designen al decano. O sea que hay muchas formas intermedias que tratan de combinar el tema colegial con el tema de las decisiones que se tienen que tomar. Porque el problema es que la colegialidad es muy importante. Cualquier decisión que se tome requiere tiempo, requiere examinar, requiere la capacidad de criticar, pero la experiencia demuestra, Juan Carlos, que las decisiones difíciles, un órgano colegial de 100 o 200 no las puede tomar. Entonces hace falta en un momento tomar decisiones. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la colegialidad y la capacidad interna de decidir. Por otro lado, se supone que ese ejecutivo tiene determinados atributos y que los atributos tienen sobre todo que ver con la gestión. Se puede ser un muy buen académico en un área disciplinar, ser un excelente profesor de griego, por decir algo, y no necesariamente tener atributos para gestionar y conducir una organización tan compleja como
una universidad, ¿no? Sí, en general hay tres tipos de competencias que uno puede considerar y es muy difícil que se den las tres de forma igual. Uno es el prestigio académico, el entender lo que es una universidad, la investigación, la enseñanza. El otro factor es tener capacidad de gestión. Y el tercero es cierta habilidad política también. Ahora, en general es cierto que yo diría que con el tiempo el prestigio académico y la capacidad política van dando un poco más de lugar a la gestión profesional y administrativa en toda la universidad, no solo a nivel de directivos. O sea, cada vez más hace falta gente que maneje datos y estrategias, que pueda entender, digamos, lo que es la gestión cotidiana. Y por eso es importante, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de gobernanza compartida. Quiere decir que en el fondo el gobierno de la universidad se crea en una tensión entre los académicos, los directivos, donde están los externos, y los administrativos de cierta jerarquía que pueden incidir. Una pregunta que yo hago a veces cuando pasan estas cosas, le pregunto, a ver, un administrativo, un cargo importante, ¿puede decirle que no al rector? Esto no se puede hacer, rector. ¿Puede decir? Son situaciones importantes de tener en cuenta, pero esta idea de gobernanza compartida también está vinculada a otra cosa que yo he observado. Muchas decisiones se toman en forma de comités informales, donde se van preparando, se van discutiendo, y cuando llegan a la instancia de decisión, las cosas ya han sido contempladas, esta atención de vuelta, este ideal aristotélico de la política, la unidad a partir de la diversidad. Esto está ocurriendo, por lo que he leído, en los países nórdicos, que incluso hacen búsquedas de rectores que no necesariamente el rector designado es alguien que pertenece a la institución. Puede ser un profesor de otra universidad, puede ser incluso en algunos casos que no sea un profesor. Pasa eso. Bueno, ocurre lo mismo en los institutos científicos, que los llaman los nuevos institutos, formas híbridas. En el caso de España, los Severo Ochoa, por ejemplo, que se abren a incorporar no solamente investigadores extranjeros, sino directores extranjeros. Esto en Europa sería impensable. 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 Es impensable que un rector tenga que ser de la nacionalidad de cierto credo. Sería tan ridículo como decir tiene que ser de cierta religión. Claro. Entonces estamos modificando situaciones autonómicas entendidas como autogobierno. O sea, sinónimo de autonomía es el autogobierno, un autogobierno que se expresa de abajo hacia arriba por situaciones en donde aumenta la autonomía, hay controles distintos de parte del Estado y rendición de cuentas, y hay un management, digamos, un manejo, una gestión que conlleva a que algo que uno podría decir como que la universidad es muy importante en la sociedad del conocimiento para que solamente decidan los propios universitarios, y ahí aparecen las juntas directivas y procesos más bien de arriba hacia abajo. Eso se ha extendido, por lo que he visto, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, ha bajado también a Holanda. Sí. ¿Hasta dónde más ha bajado eso en Europa? Oh, tenés casos del país, bueno, Francia es un país que está cambiando mucho. Era uno de los sistemas menos autónomos de las universidades, ahora están teniendo mayor autonomía, pero todavía sigue siendo un sistema muy centralizado. Ahí hay que tener en cuenta que hay un problema del tamaño. El tamaño cuenta. Cuando son sistemas más pequeños, esto es más fácil de manejar. Y si a su vez son más nuevos. Sí. Yo supongo que el peso de la tradición es un peso que tenés 300 años de historia, como en esta biblioteca en la cual estamos, la historia pesa y por lo tanto hacer modificaciones en una institución que es medieval. Ahora, para dar un ejemplo que conozco bien de un país del sur, por decirlo de una forma, que ha cambiado de forma significativa, es Portugal. Portugal hizo algo muy interesante. En primer lugar, cambió la composición de los órganos de gobierno. Esto es una tendencia general en el sentido que redujo radicalmente su tamaño. Creó consejos directivos con mayoría de externos, pero además creó una posibilidad de que algunas universidades de forma voluntaria se convirtieran en fundaciones públicas de derecho privado. Como ocurrió en Suecia. Claro, el caso de la Universidad de Chalmers. Chalmers fue exactamente. Es un caso de conversión, de que se transformen en fundaciones como... O sea, sin fines de lucro, ¿no? O sea, con una figura jurídica de derecho privado que le dé
mayor autonomía en la El compromiso gestión. en este caso es que la institución tiene que poder gestionarse o conseguir fondos propios, incluida la matrícula que puede cobrar los estudiantes, de al menos un 50%. Me imagino que también se modifica el régimen laboral. Sí. Porque se aplica más bien el régimen laboral de derecho privado. Ok, entonces sí. Es la misma trayectoria que está ocurriendo con los institutos científicos. Los institutos tecnológicos públicos está ocurriendo una cosa similar. Acabamos de terminar un estudio con Carlos Veledo de Nueva Zelanda, México, Colombia, España, Chile. Ahí lo que ha ocurrido es el personal administrativo, todo pasó a ser de contrato privado. El personal académico tiene la posibilidad, y lo que ocurre es que la gente que accede nueva no son más empleados del servidores públicos. Los otros aprueban de forma voluntaria. Ahí hay un tema, hay siempre detalle que discutir, el tema de las pensiones. ¿Cómo se resuelve esto, no? Ahora, conozco bien el caso de Portugal, porque he sido amigo del ministro que lo hizo, que ahora lamentablemente falleció, un físico genial que renunció a ser director del CERN, el organismo de Ginebra, sí, el acelerador de partículas, para ser ministro 2 veces del país. Entonces, él era ministro de Ciencia y Tecnología y le pidieron que se ocupara de educación superior, lo cual es una buena opción, que educación esté pegada a Ciencia y Tecnología. El actual ministro, conversé hace pocos días con él, lo voy a ver mañana en Montevideo, había sido brazo derecho de él y es el que está en este momento. Entonces yo le pregunté que me cuente un poco la historia interna. Entonces es muy interesante porque ellos, ¿cómo hicieron esta reforma? Ellos comenzaron por pedir una evaluación a la OCDE y luego pidieron al que había presidido la evaluación de la OCDE un informe sobre las fundaciones en el mundo, las fundaciones universitarias. Entonces crearon esto. Dieron la posibilidad. Hay 3 universidades que en ese momento pidieron adscribirse a este Estado. Es la de Porto, que es una grande tradicional, interesante, no solo una pequeña universidad. Aveiro, que es muy innovadora, y un instituto universitario de Lisboa, que es más pequeño. Ahora, en este momento, acaba de una 4ª universidad, acaba de voluntariamente pedir adscribirse a este sistema, que es la Universidad de Minho. Y otras pueden seguir. En ese momento lo que es interesante es que fue voluntario. Por ejemplo... Y desde el punto de vista del Estado, yo supongo que deben tener el sistema de financiamiento del Block Grant, o sea que una suma global anual en el presupuesto público y que va a una fundación de derecho, a una institución de derecho privado, pero de iniciativa pública. Hubo en ese momento una promesa de un endowment, es decir, un capital que daba intereses, que no se pudo cumplir porque esta reforma fue en el 2006 y en el 2008 estalló la crisis financiera en Europa, Portugal incluido. Pero después, de todos modos, aún sin esa promesa de endowment, como digo, el caso de Minho, adhirieron a esa nueva normativa, que da mucha más flexibilidad en cuanto a contratación, en cuanto a, por ejemplo, pueden administrar sus edificios, pueden endeudarse, pueden manejar el presupuesto en forma plurianual. Quiero decirte que en Argentina algo de eso podemos hacer a partir de la ley del 95. O sea, administramos nuestro patrimonio, podemos hacer inversiones financieras con los excedentes que tenemos, podemos comprar, podemos vender, podemos obtener recursos, hacer explotaciones. Y los trabajadores docentes no son funcionarios públicos, como sería Francia. Autarquía o nivel de autarquía que no lo tienen los institutos tecnológicos como el INTI o el INTA u otros equivalentes. Sí, o sea, comparto de que hay una tendencia a figuras jurídicas más que son públicas pero no estatal. O sea que hay que diferenciar lo público no estatal, que esa es la gran diferencia. Que tienen un financiamiento del Estado, que tiene que rendir cuenta, que pueden tener figuras como estos programas, planes plurianuales con rendición de cuentas, que no sea un mero plan estratégico de un documentito más y con una capacidad de gestión fenomenal. Yo creo que has acertado en la elección del tema para concentrarnos en esta oportunidad, que serían cuáles son las tendencias en los sistemas de gobierno de las universidades estatales. ¿Alguna consideración sobre Asia, que tengas algún comentario o no? ¿O te has dedicado básicamente a Europa? Como se diría en alemán, estoy sobrepreguntado.
Sobrepreguntado, bueno. Pero déjame decir dos cosas sobre lo que acabas de decir. Hay dos detalles que cuentan. Uno es en las reformas, el caso de Austria, que era un sistema muy centralizado. Lo que cuenta mucho, lo que yo he observado, primero, no hay ninguna reforma que se pueda imponer de arriba para abajo. Lo que hay es una coalición, una cierta complicidad entre algunos rectores, líderes y el gobierno. Bueno, vos has estado en el gobierno, tendrás que saber que las reformas no se pueden hacer simplemente a rajatabla imponiendo las cosas. El segundo tema es el tema del gradualismo, ¿no? Francia es un ejemplo interesante, tiene un Estado organizado, entonces ha dicho todas tienen que pasar a este otro sistema, pero lo van a hacer en forma progresiva, voluntaria. Y hay una comisión que examina la capacidad que tiene la institución de manejarse en forma autónoma, sobre todo en el aspecto financiero, que no se va a quebrar el pescuezo, que no va a quebrar. Entonces hay muchas formas. Lo que hemos observado la secuencia. Por supuesto que en general hay un momento donde se crea la oportunidad, hay algunas políticas oportunistas en el buen sentido que descongelan el sistema, y hay un momento que llega a la instancia legal. Lo que pasa que el hecho de crear leyes lo que hace es ocultar que hay muchas otras cosas para llegar a la ley que pasa, y que además no es generalmente una ley, son varias leyes que se van corrigiendo el tiro. Puede pasar esto también en el caso de Argentina. Ahora, los ingredientes son siempre los mismos, pero la secuencia es siempre específica. Comparto con vos de que un sistema plenamente autónomo en los términos que lo estás planteando, que no es ni la libertad de cátedra, no es que no tengan gobiernos colegiados, implica también un ejercicio responsable de esa autonomía, porque el caso nuestro, nosotros nos encontramos con que se amplió los niveles de autonomía a niveles tales de que las instituciones pueden definir la incorporación de personal sin consulta previa al Estado. Pero esa incorporación de personal, sea docente o no docente, es básicamente docente. El problema no son los administrativos, lo que en Argentina se llama personal no docente. Ahí no está, radica el problema. Radica el problema en la docencia, conlleva eventualmente a situaciones de sobrepoblación y gastos en personal que comprometen el funcionamiento de la institución. O sea, que es lo que podríamos llamar que la ampliación de la autarquía económica, financiera, para denominar de alguna manera la autonomía no académica, conlleva una responsabilidad que no necesariamente se cumple en todos los casos. Así que el caso que me estás diciendo de Francia, que esto se va mirando con un comité del Estado que lo va... O sea, yo te lo voy a decir así y con esto cerramos, porque se nos acabó el tiempo. En Argentina hay una institución universitaria nacional que para el mes de octubre ya ejecutó todo el presupuesto. Pero ahí, o sea que Carlos, no tiene resto económico para sobrevivir los últimos meses, y que el Estado tiene que ir en una situación de salvataje. Esa situación de salvataje hace de que esa universidad esté en terapia intensiva, o sea, apenas está sacando la cabeza arriba del agua, más próximo a ahogarse que nadar y progresar. Por eso es muy importante, primero, externos a los órganos de gobierno, que son los que pueden tirar la señal de alarma, porque se ven que están yendo a un tema de choque. Y lo segundo, formas de financiamiento, sea por fórmula, sea por contratos negociados, sea que la universidad tiene que justificar qué va a hacer con esos recursos. Es libre de decidirlo, pero tiene que proponerlo, y eso tiene que tener algún sentido. Gracias, Daniel. Un gusto.